Muy buenas noches. Siguiendo con el Foro Académico de Tiempos de Cambio, Movimientos Sociales, Democracia y Políticas Públicas. El día de hoy vamos a presentar la mesa número 11, Movimiento Social y Pandemia. Alejandro Escobar Mesa será el encargado de moderar esta gran mesa, así que bueno, me voy a permitir leer unas líneas curriculares. Médico cirujano egresado por la UB. Especialista en epidemiología por la Escuela Nacional de Salud Pública, certificado con especialista en salud pública por el Consejo Nacional, socio titular de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, acreedor de Medalla al Mérito Sanitario 2015, otorgada por la Sociedad Veracruzana de Salud Pública. Ha participado en diversos cursos, congresos, diplomados de la especialidad tanto en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Noruega, Francia y Japón. A partir del mes de marzo del 2017 es director de la Clínica Universitaria de Salud Pública y Sexual de la misma UB, en donde en 2019 condujo los esfuerzos para lograr la certificación por 5 años ante el Consejo Nacional Sanitario. Y bueno, ya pueden iniciar y bienvenidos a todas y a todas. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este foro académico, a la mesa 11 de la Feria del Libro Universitario. Y el día de hoy, como ustedes se han percatado en el programa que ha estado pues muy expuesto para toda la comunidad universitaria y para la población en general, vamos a tocar no un tema, sino el tema, digamos, de los últimos 2 años y medio que ha traído la atención seguramente mucho más allá de todo lo que leímos en su momento en todos los medios de comunicación y que tuvo una gran trascendencia que técnicamente hoy ha empezado a bajar un poco el interés al respecto porque aparecen otros fenómenos a nivel global, pero que de todas formas nos corresponde hacer, digamos que un conteo de lo que ha pasado en estos 2 años y medio, que ha ocurrido no solamente en la salud física, sino también en la salud mental. Y por ello yo me siento esta tarde muy honrado de contar, a quienes de manera anticipada agradezco que estén en este foro, de contar con 2 expertos que han vivido muy de cerca la atención a la pandemia. Quiero inicialmente agradecer al doctor Jorge Sánchez Mejorada, a mi izquierda, quien participará en este foro académico. Más tarde leeré su semblanza curricular. Y también agradecer al doctor Uri Torruco García, que igualmente participa en este foro y a quien igualmente agradezco infinitamente que haya aceptado esta participación. Voy a leer entonces, si ustedes me permiten, la semblanza curricular del doctor Uri Torruco para que ustedes sepan frente a quién están. El doctor Uri Torruco García es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Tiene la especialidad en Medicina Interna y en Infectología Clínica por el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Tiene la maestría en Educación en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la UNAM, una estancia formativa en la Clínica de VIH del Hospital 12 de Octubre en Madrid, España. Ha sido profesor de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de microbiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac de Jalapa, profesor de medicina basada en evidencias e informática en la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, miembro del comité editorial de la revista de investigación en educación médica de la Facultad de Medicina también de la UNAM, infectólogo del programa de VIH y SIDA de la Secretaría de Salud de Veracruz y miembro del Comité Nacional de Resistencia a los Antirretrovirales de la Secretaría de Salud. El doctor Torruco ha publicado igualmente diversos artículos científicos en varias revistas biomédicas indizadas, así como capítulos de libros en medios nacionales e internacionales. Y lo que no dice su currículum leído es que el doctor Torruco también durante la etapa más crítica de la pandemia estuvo a cargo del manejo, digamos, de los cuidados intermedios de pacientes con COVID en la ciudad y en la región y adquirió una amplia experiencia que seguramente hoy en esta sesión de Movimiento Social y Pandemia nos ilustrará con sus comentarios. Muchas gracias, bienvenidas todos y todos y cedo la palabra al doctor Torruco, por favor. Gracias por la presentación, doctor Escobar. Traje algunas diapositivas, tal vez no se vean demasiado, pero servirán de apoyo para avanzar. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero es que fue un tanto sorprendente que hablásemos de la pandemia. Yo como infectólogo estoy acostumbrado a hablar de microbios, pero no de movimientos sociales, ¿no? Y entonces, pues, para empezar, busqué la
qué es un movimiento social y encontré hasta capítulos del libro donde se conceptualizaba. La primera que aparecía era del sociólogo Rudolf Heberle, no sé si así se pronuncia. Es un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social. Y me puse a pensar qué movimientos sociales ocurrieron en la pandemia y obviamente no los del mundo, sino a los que nos enfrentamos. La siguiente, por favor. Y sí, tiene dos componentes. Un movimiento social, según este texto que cité primero, es un grupo, o sea, se responde la pregunta ¿quiénes son? Y la siguiente pregunta es ¿qué quieren? La siguiente. Y también eso implica la movilización, no solo indica pertenecer a un grupo, sino irse ganando aliados, seguir moviéndose, o sea, no hay un cambio social, no hay un movimiento social, si no se mueve y si no permanece. Un movimiento social que desaparece, pues no es movimiento. Un fenómeno social, ¿no? Y lo último es la integración simbólica, es pertenecer a algo, un sentido de pertenencia, un marco simbólico que lo reúna a todo este grupo. Y la siguiente, por favor. Me pregunto si tuvimos de eso en pandemia o a raíz de ella, otra vez, en nuestro país y en nuestro contexto. Y pongo 4 ejemplos y de aquí derivaré el único que creo que cumple con los criterios o con las características que se definieron, ¿no? Los trabajadores de la salud que solicitaron insumos, es decir, no sé si lo vivieron, todo el mundo hablaba de ello en redes sociales, pero los movimientos ciertamente pueden suceder en redes sociales, pero pues tienen que moverse, ¿no? En la realidad, en el mundo real. El de trabajadores de la salud que enfermaron y murieron, o familiares de ellos, ¿no? Trabajadores de la salud privados no vacunados y grupos antivacunas. Hay más ejemplos, hay decenas de ejemplos, pero son los que más se acercaron a esta definición de la cual platiqué y voy a ir tratando uno por uno. La siguiente. Entonces, de todos ellos, el que considero que cumple con todos estos parámetros es el de trabajadores de la salud privados no vacunados, aunque ya terminó, porque ya los vacunaron. La siguiente. Entonces, bueno, nada más me puede regresar, discúlpeme. Entonces, primero, yo estuve muy al tanto de todo esto porque, como ustedes leyeron en el currículum, yo soy maestro de informática biomédica. Todos ustedes tienen un celular y todos ustedes, incluso en donde se identifican en su celular, dicen que son médicos, tienen alguna foto vistiendo una bata o tienen un MD en su correo electrónico o dicen doctora, doctor, ¿no? Pero ese es un compromiso muy grande. Entonces yo hago como una suerte de seguimiento del comportamiento de los médicos en redes sociales. Y déjenme decirles que somos muy malos para hacer eso. Violamos todas las reglas al respecto. Pero bien, hubo un grupo de trabajadores de la salud que solicitaron insumos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en específico. Cerraron la calle de enfrente, cerraron las puertas no al trabajo de los que estaban atendiendo pacientes, pero sí llamaron mucho la atención de los medios, del público, salieron en las noticias, en los periódicos, en todos lados, diciendo que, primero, que no tenían insumos y luego que las batas que tenían no eran desechables y que les habían prometido batas desechables. Igual, este movimiento tiene todas las características, pero encontró poca gente que los apoyara. En redes sonó mucho, en televisión también, pero no siguió. Se detuvo y después fuimos aprendiendo. Hoy día la COVID nosotros la atendemos con una bata de tela encima, reusable, lavable, ¿no? Un cubrebocas de alta eficiencia y una máscara. Y en otra época, pues la COVID nosotros la atendíamos vestidos de astronautas, ¿no? La realidad nos fue localizando y alejando de estas solicitudes. En el segundo punto es muy lógico, muy importante hablar de las personas que se enfermaron y murieron por COVID-19 y que pudimos haber sido un grupo muy afectado por la pandemia.
Igual, ahí adelante traigo el artículo, no creo que haya tiempo de platicarlo, pero en septiembre del 2020 salió el primer artículo donde se comparaba la mortalidad y la morbilidad de las personas que se dedican a trabajar en la salud comparada con la población general. Y antes de eso, igual en redes sociales se escuchaba, es que nuestros médicos están librando una batalla sin armas, nuestros héroes sin capa están enfrentándose solos contra el virus, y había dibujos muy épicos, ¿no? Donde teníamos un estetoscopio y con el estetoscopio estábamos combatiendo un virus malvado. Y el estudio mostró lo contrario, ¿no? Entre 5, 10, a veces hasta 20 veces menos riesgo de enfermar gravemente y de morir, entre 5, 10, 20, 30 veces menor riesgo de hospitalizarse y morir, una edad media de presentación más temprana y un tiempo al diagnóstico más corto que la población general, ¿no? Entonces, posiblemente porque precisamente el fenómeno parecía, o el sentido común nos decía que nos estaba yendo muy mal, porque todo el mundo hablaba en números totales, ¿no? Es que México tiene miles de trabajadores de la salud enfermos y muchos muertos. Pero pues también somos uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Estamos entre los 30 países más poblados del mundo. Entonces, ya haciendo los estudios, viendo el estudio que se hizo con la base de datos de la Ciudad de México, pudimos ver que ese fenómeno parecía ser algo diferente a lo que en realidad era. En cuanto a los grupos antivacunas, en México hay gente antivacunas, todos los días nos enfrentamos a ello y todos los días llegan urgencias graves por COVID, porque no se vacunaron. Pero de que lleguen a detener ciudades enteras, como sucedió en Alemania, a que lleguen a tener todo un lobby que negocie en el Congreso, como en los Estados Unidos, afortunadamente en México no lo tenemos, y tiene mucho que ver con las generaciones previas, donde o padecieron enfermedades prevenibles por vacunación y la gente aprendió que hay que vacunarse, o aprendimos por esta mercadotecnia en salud con la que crecimos, que los mexicanos nos queremos vacunar, ¿no? Entonces nos quedamos con el último evento social o movimiento social que para mi gusto sí cumple con las características. La siguiente, por favor. Entonces sí, entre enero y febrero del 2021, de hecho en diciembre del 2020 se pusieron las primeras vacunas. De hecho, fue una enfermera en el Hospital General de la Ciudad de México a la que le pusieron la primera vacuna contra COVID-19. Y de ahí se empezó a vacunar masivamente a todos los trabajadores de la salud del sector público, pero no a gente del medio privado. Igual en Jalapa no lo vivimos tanto, porque en Jalapa la COVID, los pacientes que se hospitalizaban, solo se podían hospitalizar en el sector público. Pero en ciudades más grandes, los pacientes con COVID tenían hospitales privados donde eran atendidos por trabajadores de la salud, y la mayor parte de ellos solo se dedicaba a atender en el medio privado. Por supuesto, las ciudades donde más sucedía esto eran las ciudades más grandes del país, ¿no? Guadalajara, México, Monterrey, pero en la ciudad de Veracruz, Puerto, tiene esto. Había por lo menos 2 hospitales donde estaba autorizado el tratamiento de personas con COVID. Y eran personas que diariamente atendían personas con COVID y no se vacunaban por disposición oficial, ¿no? La siguiente. Entonces ahí tienen dos recortes de páginas de periódico, son páginas de internet, ¿no? Donde dice: en México, personal de salud privado y parte del público no son prioritarios para la vacunación. Y luego, los médicos privados de México alzan la voz, el gobierno nos ha dado la espalda. Incluso hubo una editorial en la revista Lancet donde hablaba del hecho de los trabajadores de la salud, su mortalidad, y también de que no nos vacunaban, incluso contradiciendo la mayor parte de las directivas de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Y aquí es donde empieza a cumplir con los demás criterios, convocaba a otros poderes, en este caso similares, ¿no? Pero decenas de colegios y asociaciones de médicos se pronunciaron a favor de la vacunación de los médicos del sector privado. Y más aún, ya nos salimos de la medicina y el Poder Judicial avaló nuestro derecho, o más bien el derecho de nuestros compañeros, no fue mi caso, a vacunarse, ¿no? Y eventualmente la población general se unió a nosotros o a ellos y dieron lugar a manifestaciones. La siguiente. ¿Y cómo terminó? Bueno,
hubo casi una manifestación en cada ciudad grande donde los médicos privados se dedicaban a ver pacientes con COVID-19. De manera local, cada estado fue resolviéndolo. Recuerdo muy bien que fue muy sonado que el estado de Jalisco empezaron a vacunar en el medio privado antes que en la Ciudad de México. Y eso fue como el golpe político necesario para que todo se destrabara y empezaran a vacunar así en todo el país, ¿sí? Sin embargo, cada vez que se ponía la primera dosis era un problema. Cada vez que se ponía la segunda dosis era más problema. Y el refuerzo, ¿no? Ya hasta la última vez, al último refuerzo que también nos tocó a los trabajadores de la salud, dejó de ser un problema y es así como terminó ese movimiento. Cuando el movimiento logró su cometido. La siguiente. Perdón, regresamos un poquito más. Hay un historial largo de los movimientos sociales en salud en nuestro país, de los trabajadores de la salud. Ya no nos tocó a nosotros como generación. Uno de los más grandes, un poquito antes de la pandemia, fue el de los residentes que ingresaron a la residencia en 2019 y no recibían su pago oportunamente. Yo cuando fui residente, de hecho, esperamos mucho más que estas generaciones. Pero estas generaciones ya tenían como el germen de cierto cambio y hubo una protesta, un congreso nacional de residentes y eso llevó a que el movimiento culminara en que les pagaran, ¿no? Pero casi todos los movimientos sociales en los que participan los médicos terminan obteniendo lo que buscan, ¿no? También hay encuestas por ahí donde la fe y la confianza que tiene la población, dependiendo de a qué grupo profesional pertenezcas, todavía los médicos tenemos un poco, ¿no? Estamos un poquito por debajo de las Fuerzas Armadas, estamos entre los 5 más, ¿no? Y también, esto es interesante, la mayor parte de estos, si no es que todos, tienen más que ver con dinero que con salud, son más bien como laborales. Y este en particular era centrado, pues básicamente, en la supervivencia. La siguiente. Y bueno, hay otros, estoy a 5 minutos de terminar. Hay otros que pudieron ser o ya no lo serán. Y eso me llama más la atención porque sí son relevantes. La siguiente. Por ejemplo, los antivacunas, los anticubrebocas. ¿Cuántos estadounidenses han muerto por eso? De hecho, es una de las razones por las cuales Estados Unidos tiene más muertes por cada 100,000 habitantes por COVID-19 que México, cuando es un país que les sobran vacunas, ¿no? Igual pasa en países como Francia, Italia, ¿no? A los franceses hubo que obligarlos a vacunarse, ¿no? La siguiente. Aquí no sucedió. Otra cosa que afortunadamente no ha sucedido y muy probablemente no suceda pronto, y es que el impulso por privatizar la salud en prácticamente todo el mundo ha ido muy fuerte. Nuestro país tiene 3 sexenios intentándose cristalizar, pero a raíz de la pandemia va a ser muy difícil que de ahora en adelante alguien se atreva a deslizar una vez más la idea de privatizar la salud. En España, a pesar de la pandemia, siguen empujando, por lo menos en la Comunidad de Madrid, por privatizarla. La siguiente. Otro movimiento que todavía no aparece, pero yo creo que por las características de la mayor parte del público, muy probablemente esto se vuelva un movimiento pronto, fuerte, potente, que es la violencia hacia los estudiantes de trabajo de salud, ¿no? Enfermería, medicina, etcétera. Este es un movimiento que se está gestando, obviamente se alimenta de cada nuevo suicidio, cada nuevo maltrato, exhibiendo a las generaciones como la nuestra y las previas. Y esto es un volcán que va a explotar, si no es que ya explotó. La siguiente. Y otro que también está muy patente y muy evidente para todos nosotros es el desabasto de medicamentos. Para los que tenemos mucho tiempo en el sector público, yo egresé hace casi 21 años de la Facultad de Medicina y se siente que no hay medicinas y por sí siempre se ha sentido, ahora se siente más, ¿no? Y es mucho más notorio por la visibilidad que tienen las personas que reciben cáncer, ¿no? Pero hay una bomba que ha estado también sonando, explotándose, pero esta va más del lado del paciente. Sin embargo, también tiene que ver con los trabajadores de la salud y en pandemia se acentuó. Y creo que esa es la última por el momento. A ver, la siguiente. Yo creo que ya es la última por el momento. Cedo mi palabra. Muchas gracias, doctor Torruco, por este repaso y muchas gracias por
cumplir con los tiempos que tenemos para el foro. Indiscutiblemente, bajo la experiencia del doctor Torruco y de haber vivido muy de cerca lo que ha ocurrido con esta pandemia, y justo bajo su expresión de los movimientos sociales asociados a la pandemia, entendimos cómo se volvió un asunto de empatía, de solidaridad, de responsabilidad de la sociedad en general. Y como yo decía hace algunos minutos, cuando en una charla con personal de prensa me preguntaban qué aprendimos de la pandemia, qué fue lo que nos dejó, pero no solamente desde el punto de vista de la salud, sino un poco como seres humanos, ¿no? Cómo nos fuimos involucrando cada vez más y aprendiendo. De hecho, las palabras usuales de la pandemia eran términos que tradicionalmente eran del sector salud y que la población asumió y absorbió y que los utilizaba de manera muy común. Yo creo que, un poco hablando en lo personal de mi experiencia en el trabajo en salud de muchos años, después de haber estado en diferentes pandemias, epidemias de todas las enfermedades que ustedes quieran, por 40 años de mi vida, ninguna desde luego llevó como esta a los movimientos sociales que hoy por hoy ustedes han vivido. Realmente no hay mucho más que platicar porque lo hemos vivido todo desde diferentes enfoques, ¿no? Y desde luego que también uno de los puntos que todavía creo que no hemos evaluado correctamente, las secuelas de lo que está pasando y de lo que vendrá en el futuro, tiene que ver, por supuesto, con los problemas relacionados con la salud mental. Y por eso en este foro a mí me da mucho gusto y nuevamente agradezco la presencia del doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, quien nos acompaña esta tarde, y me voy a permitir leer su semblanza curricular. El doctor Sánchez Mejorada estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad médica en psiquiatría y especialidad en adicciones con énfasis en tratamiento y reinserción social. En la Universidad Veracruzana es investigador de tiempo completo, adscrito al Instituto de Ciencias de la Salud, fue coordinador y es docente de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas que imparte dicho instituto. También posee una amplia experiencia en la docencia, la investigación y la atención de las adicciones y salud mental, rubros en los que ha participado activamente de diversas instituciones académicas, de la sociedad civil y organismos internacionales. Su producción incluye artículos científicos y de divulgación, capítulos de libros y un libro como autor. Es fundador de Casa Nueva, organización dedicada a la rehabilitación de adicciones, en la que actualmente funge como asesor e interconsultante psiquiátrico. Fue coordinador también de especialidades médicas en nuestra casa de estudios en el periodo 2016-2019. Actualmente el doctor Sánchez Mejorada ocupa la coordinación del Centro de Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, comúnmente conocido como CENDIU, entidad responsable de los programas de educación inclusiva, de salud mental y de educación para la salud dirigidos a los estudiantes de nuestra universidad. Doy la bienvenida al doctor Sánchez Mejorada. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Escobar, por la presentación. Muchas gracias a la FILU por la invitación y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí esta tarde. Más que hablar de un movimiento social como tal, quiero hablar de un movimiento que me parece que se está dando particularmente en el campo de la salud, aunque evidentemente que tiene repercusiones sociales. Y como yo le llamo a esta charla es vulnerabilidades y necesidades que emergen en la pandemia de salud mental. La siguiente, por favor. ¿Por qué como universitarios, específicamente aquí en la Universidad Veracruzana, tenemos que hablar de salud mental ahora? Pues hay muchas razones para ello. Si me pueden ir pasando las siguientes, por favor. En primer lugar, porque la Organización Mundial de la Salud establece con mucha claridad este dicho, dice, no hay salud sin salud mental. La salud mental muchas veces no se comprende suficientemente, pero la salud mental tiene que ver con toda nuestra vida de relación, cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con otros y otras. Una de las poblaciones que se volvió más vulnerable en la pandemia son los jóvenes. Esto se estableció pues, desde inicios de la pandemia y claramente se ha ido, digamos, confirmando esta tendencia de vulnerabilidad en salud mental en la población joven. La siguiente, si me pasan todas las de esta lámina, por favor.
Nuestro país se ha comprometido, como todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, en alcanzar metas de cobertura en salud mental para el año 2030. La meta originalmente era para el año 2020, pero como nuestro país, como muchos otros más, estaban muy retrasados en este tema, la OMS replanteó la meta para 2030. Sí. El programa rectoral de esta administración contempla claramente poner énfasis en este tema, particularmente en lo que es la promoción, la prevención y también la atención a la población universitaria, específicamente a la población estudiantil. Y para formar una red universitaria que buscaría atender la salud integral, se requiere de la formación de todos los profesionales de la salud, no únicamente de las y los psicólogos, no únicamente de las y los médicos, sino todos los actores que en un momento dado juegan un papel dentro de la salud, incluyendo desde luego a servidores sociales de estas disciplinas. La siguiente, por favor. De acuerdo con la mayoría de los estudios que se han hecho en los últimos 2 años, los grupos que se detectaron más vulnerables en materia de salud mental fueron justamente las personas que ya tenían el antecedente de padecer algún problema o personas que tuvieron la aparición de un problema de salud mental durante la pandemia. Las mujeres, los jóvenes y el personal de salud. Me voy a explicar brevemente en cada uno de ellos en qué consistió. La siguiente, por favor. Bueno, las mujeres, además de ser vulnerables al tema de la depresión en una proporción más alta que los hombres, pero también en muchos casos tuvieron que vivir violencia intrafamiliar, violencia de género. Esto desde muchas fuentes se ha documentado este hecho. Los resultados de una encuesta hecha en 13 países reporta que cerca de 1 o cada 2 mujeres experimentaron alguna forma de violencia desde que empezó la pandemia. Es decir, un problema sistémico, un problema crónico, se agudizó en la pandemia, la violencia hacia la mujer. La siguiente, por favor. Sí. Aquí hay más evidencias de este tipo de problemáticas que se presentaron en muchos hogares a través de llamadas telefónicas, peticiones de auxilio, etcétera. Y si de por sí ya en América Latina, en México, los niveles de violencia hacia la mujer que tenemos son más altos que en el resto del mundo, pues esto se agravó aún más. Y los índices de depresión se agravaron también en la población femenina durante la pandemia. La siguiente, no de manera exclusiva, hay que decirlo. Otro grupo que ha recibido mucha atención son los adolescentes, los jóvenes de 10 a 19 años, y yo me atrevería a estirar este rango hasta los 21, 22, 23 años. ¿Sí? Me parece que ha estado muy ligado al tema del confinamiento, además del tema del estrés por la pandemia, el temor a enfermar, quizás el tener familiares que enfermaron o incluso pérdidas lamentables de algún familiar. Pero creo que particularmente el confinamiento sí afectó más al grupo de edad joven. La suspensión de todas las actividades escolares, deportivas, sociales, etcétera. La adolescencia siendo una etapa de la vida en que precisamente el tema de la socialización, de las relaciones con otros, con otras, hacer amistades, etcétera, es fundamental, pues se vio cortada y esto seguramente influyó mucho en el aspecto emocional. Nada más quería yo decir que el tema, por ejemplo, del suicidio, que se hablaba hace un momento, en la población de 13 a 19 años es la 4ª causa de muerte. Entonces esto es algo que sí checa, digamos, con lo que se está observando en algunos casos. Y aunque todavía no tenemos muchos estudios muy consolidados, en particular sobre la población estudiantil, hay algún estudio en el caso de la población de Saltillo, la población universitaria, en donde claramente se ve que ha habido elevados niveles de estrés, ansiedad y depresión, y las mujeres nuevamente se ven como más vulnerables a este problema, específicamente de la depresión. La siguiente, por favor.
Y el cuarto grupo pues sería justamente el personal de salud, sí, que también, de acuerdo a estudios, particularmente este estudio realizado por la OPS en colaboración con dos universidades, la de Columbia y la Universidad de Chile, sí se ve que también el personal de salud presentó síntomas que permitían sospechar de un episodio depresivo, y hasta entre un 5 y un 15% con ideas suicidas, ¿no? La ideación suicida es algo pues que ha estado muy presente en estos cuadros depresivos. La siguiente. Sí. Bueno, aquí hay algunas opiniones de quienes participaron en este estudio, un académico de la Universidad de Chile y alguien más de Colombia, y ambos comentarios apuntan a estos cuadros depresivos y ansiosos que no se han desarrollado ante ellos políticas específicas lo suficientemente, digamos, constantes, intensas, sistemáticas para atender la salud mental del grupo de personal de salud, particularmente quienes, digamos, atienden estas dificultades en un hospital general, en un hospital de segundo o de tercer nivel. Sí. Muchos trabajadores siguen hasta la fecha sin recibir el apoyo adecuado en este sentido. La siguiente. Sí. La psiquiatría o la psicología o la psicoterapia en línea, al igual que en muchos otros temas académicos, incluso sociales, de alguna manera representó un paliativo importante. Sin embargo, una expresión, digamos, de la desigualdad que vivimos es que no fue igual para todos los grupos sociales. Quienes tienen o tuvieron en su momento una buena conexión, una buena computadora, etcétera, buenas condiciones para esta conexión, pues podían de alguna manera acceder a todos estos servicios. Sin embargo, hay mucha gente en nuestro país que no tiene una computadora, muchos chicos, chicas dentro de la población estudiantil que no tienen necesariamente una buena laptop o una buena conexión, y esto evidentemente como un factor de inequidad, pues sí complica los servicios para algunos grupos sociales. No obstante, en aquellos casos en que la conectividad era adecuada, sí debo decir que fue un auxiliar muy, muy importante el tema de poder trabajar a través de las redes sociales, de la tecnología. La siguiente, por favor. Bueno, la OMS ha estado, digamos, muy en la delantera de todo el tema de la pandemia, constantemente emitiendo comunicados, indicaciones, recomendaciones, etcétera, ¿no? Y ahora la OMS se ha, digamos, volcado de una manera importante a exhortar a los países miembros de la misma precisamente a atender el tema de salud mental en su población. La siguiente. Sí. Bueno, no voy a detenerme ya en este párrafo, pero específicamente se exhorta. Estas son declaraciones muy recientes en donde se enfatiza la importancia, la necesidad de atender a la población desde la perspectiva de salud mental. La siguiente. Un tema importante es que, pues como toda la atención médica, toda la atención en salud, la salud mental también requiere inversión de recursos. Es decir, no es posible, por ejemplo, atender a la población de psiquiátrica complicada en hospitales generales en tanto no se hacen las adaptaciones necesarias, tanto en infraestructura como en recursos humanos, ¿sí? Es cierto que la tendencia en el mundo va siendo esa, cada vez menos el hospital específicamente o exclusivamente psiquiátrico, pero es importante comprender que un cambio de esa naturaleza va a necesitar adaptaciones considerables, y lo cual requiere recursos también como inversión digamos, en el tema de formación, capacitación, contratación de recursos humanos, ¿sí? La siguiente. Bueno, puesto que estamos hablando de movimientos, ¿hacia dónde debemos movernos en el campo de la salud? Pues en primer lugar necesitamos políticas públicas que disminuyan la inequidad existente, como la inequidad de género, la inequidad en acceso a tecnologías, por ejemplo.
una cobertura amplia de servicios con el financiamiento adecuado. México, al igual que otros países en vías de desarrollo, destina solo un 2% del gasto total en salud mental. Esto, pues, en realidad es muy bajo. ¿Sí? Se exhorta a que esta participación crezca con el tiempo. Se necesita también educación en salud mental y una cultura de inclusión para disminuir el estigma. La sola palabra o solo término de salud mental muchas veces se ve con desconfianza, es decir, y mucho más cuando se habla de trastornos mentales, etcétera, y en un momento dado, digamos, poder plantear el tema desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano, es fundamental para avanzar en este tema. Necesitamos incrementar la formación en salud mental a todos los trabajadores de la salud para construir una red amplia de prestación de servicios de salud mental. Yo tengo la siguiente reflexión: un médico general, una enfermera, si se enfrenta a un caso, vamos a decir, de fiebre, por decir algo, va a indagar sobre esa fiebre, la va a atender, va a aplicar ciertas medidas que bajen la fiebre, etcétera, ¿no? Esto por poner un ejemplo entre muchísimos que puede haber en el campo de la salud. Pero cuando se trata de salud mental, entonces dicen, eso es para el psicólogo, para el psiquiatra, y la realidad es que, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, en el nivel primario de atención a través de todo el personal de salud, hay tareas que se pueden hacer, desde la prevención, promoción o atención de situaciones no complicadas. Y también, bueno, pues el tema de la atención a los trabajadores de la salud mental, a sus problemáticas en un momento dado de salud mental, incluyendo desde luego internos y residentes de especialidades médicas, porque hay muchas evidencias también de que, digamos, se viven problemáticas de depresión, de ansiedad. Bueno, se ha mencionado también el tema de algunos suicidios, y esto no es una casualidad. O sea, hay condiciones que en un momento dado no permiten que haya una mejor salud mental en este grupo. La siguiente. Bueno, esta la voy a obviar, ahí es pero bueno, la ponemos. O sea, el tema de pedir ayuda cuando las personas se sienten mal, cuando están deprimidas, cuando están ansiosas, cuando tienen esa ideación suicida o simplemente cuando no se encuentran consigo mismas, es muy importante. Pedir ayuda, tratarse desde el punto de vista psicológico, en algunos casos desde el punto de vista médico-psiquiátrico, es fundamental. Y eso, bueno, pues es una invitación también a hacerlo a quienes son estudiantes universitarios a través del CENDIO. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Mejorada, por su excelente exposición. En una encuesta reciente que la Organización Mundial de la Salud publicó hace algunos meses, hablaba justamente de como decía yo en la parte intermedia entre las dos presentaciones, del impacto que, como señalaba, todavía no hemos terminado de entender, porque ahí en ese reporte, que incluía, me parece, 150 países, se hablaba de cómo los diferentes servicios en los diferentes países del mundo, de esta selección, habían tenido problemas ya. Por ejemplo, el 50% de las mujeres o de los servicios que eran preparados para mujeres para detección de cáncer de mama o cáncer cervicuterino se habían reducido casi a la mitad. Las coberturas de vacunación en niños para otras enfermedades se habían prácticamente abatido, como no habían ocurrido en los últimos 10 o 15 años. Igualmente, el número de embarazos se elevó de manera considerable, pues finalmente este encerramiento, este aislamiento llevó a esto, y bueno, no tocaré temas que no son de mi especialidad, pero seguramente también, como decía el doctor Sánchez Mejorada, en el incremento en el consumo de algunas drogas, tanto lícitas como ilícitas. En fin, la percepción es de que creo que todavía vendrán otros movimientos en el futuro, un poco para tratar de responder a esto que todavía creo que no ha terminado si bien es cierto que la pandemia está en otra etapa, pero también creo que hay diferentes fases que deberemos de cubrir en el futuro para resolver lo que nos dejó, lo que nos está dejando esta pandemia, y creo que todavía vamos a tener mucho que aprender. Con esto estaríamos terminando la primera parte de este excelente foro, y ahora hay compañeras que están por el público entregando tarjetas. Por si alguien de ustedes quisiera interactuar con nuestros ponentes, si tuviera alguna pregunta, es el momento. Ahora los invitamos a que participen con alguna pregunta o algún comentario o alguna observación. Por favor.
Muchas gracias por quien pregunta. La pregunta en concreto es si tenemos, doctor Sánchez Mejorada, datos en México sobre el impacto y cifras actuales sobre lo que ha ocurrido o está ocurriendo con la salud mental. Sí, es decir, los estudios que hay, todos muestran un claro incremento de la depresión y de la ansiedad en estos grupos que mencioné prioritariamente. Ansiedad, depresión. Los datos sobre consumo de drogas y de alcohol son muy contradictorios. Hay estudios que dicen que sí hubo incremento. Yo tengo la impresión de que sí pudo haber incremento. Probablemente no tanto en los adolescentes, porque sobre todo el primer año del confinamiento, incluso el año pasado, digamos, los lugares de convivencia de los jóvenes pues estaban cerrados, los antros, en fin, los bares, los lugares de convivencia, y en esa medida quizás esta población no tuvo tanto acceso al alcohol como si pudieran haber tenido los adultos en sus casas. Ahora justamente acaban de cerrar una encuesta muy importante en la Universidad Veracruzana, Percíbete 3, y créanme que estamos muy interesados en ver los datos que arroja sobre los diferentes temas, y desde luego el tema del consumo de sustancias es un tema muy importante en esa encuesta. Entonces yo espero en un mes o antes, ojalá, poder tener datos muy frescos sobre esta realidad. Pero la realidad es que a nivel mundial los estudios son muy contradictorios. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar un poco más para tener estudios que sean más confiables en este sentido. Muchas gracias. Yo quisiera también preguntarle al doctor Torruco por haber estado, como dijimos, en la primera línea de la atención de esta pandemia. ¿Cuáles serían como que las enseñanzas más importantes que pudiéramos compartir con estudiantes, investigadores, académicos de nuestra casa de estudios al respecto? ¿Qué sugiere? ¿Hacia dónde cree que debiéramos movernos justamente, ¿no? Sí, hay 2 o 3 puntos que para mí son inmensamente relevantes. El primero, otra vez, tiene que ver con la forma en que manejamos la información, el diagnóstico, el razonamiento clínico, y es nosotros los que somos expertos, los que tenemos experiencia y los que atendemos pacientes, tenemos que colaborar con las personas que producen información para generar modelos de atención, de abordaje simples y fáciles de comunicar. Mucho de nuestro trabajo se facilitó con escalas, con índices de riesgo, con algoritmos simples, llanos y expeditos, ¿no? Lo siguiente es un problema terrible, pero en el que todos estamos involucrados, y es perdón que lo tenga que decir, pero la galopante incompetencia de la mayor parte de nosotros, ¿no? Todavía hoy un paciente visto por COVID en mi consulta me va a llegar con una receta por un fármaco que no está indicado, que desde mayo de 2020 sabemos que no está indicado, y sigue habiendo un trabajador de la salud que lo sigue indicando. No hay quien revise que eso no se haga, no hay quien sancione cuando eso sucede, y no hay quien responda por el potencial daño de esa prescripción. Entonces, para mí, esas son como las 2 principales, ¿no? Y la tercera, que eso es más bien una impresión que escapa a mis capacidades, pero en nuestro país el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud, las clínicas pequeñas, todos estos lugares, dejaron de funcionar, cuando en realidad ahí empieza todo, ¿no? Es para mí, y ha sido muy claro desde hace mucho tiempo, ¿no?, con esto de la obesidad, la hipertensión, todas esas enfermedades prevenibles, que son intervenciones locales en pequeño, que a la larga son las que más nos están aquejando en el país. Ahí también tendrían que haber tenido un papel preponderante, y al contrario, fueron relegados, y casi que la pandemia de nuestro país se atendió en los hospitales, ¿no? Entonces, esas son para mí las más grandes enseñanzas de haber estado ahí. Uno, nosotros tenemos que generar una forma de atender fácil, expedita, replicable, para poder hacerlo de manera masiva y bien, ser buenos médicos y supervisar que sean buenos médicos los que atienden, y enfermeras y trabajadores de la salud en general. Y la última, que el primer nivel de atención funcione, ¿no?, opere. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestros invitados en el público. Pregunta o comentario, dice: enfermedades como la diabetes, obesidad, etcétera, que son muy relevantes y frecuentes en México, no se han tratado como epidemias a pesar de su alta incidencia.
bueno, entiendo que dice aquí incluso alta mortalidad. Y la pregunta es, ¿deberían o no ser tratadas como epidemias? Sí, la OMS de hecho ha acuñado un término que señala como una contracción entre obesidad y global, que le llama globesidad, que es, ustedes saben, uno de los principales factores de riesgo para diabetes, para hipertensión y para otros, que no es el tema de este foro, por supuesto, pero que sí, por supuesto, la OMS los considera como pandémicos, deben de considerarse como pandémicos, y México, de hecho, emitió hace algunos meses lo que es lo señaló a la obesidad y a la diabetes como una emergencia sanitaria internacional. Igual que como se declaró inicialmente la COVID, como una emergencia sanitaria y posteriormente como pandemia. Pero en conclusión, sí, de acuerdo con la persona que lo señala, deben ser tratadas como pandémicas. Pues creo que el tiempo se ha agotado. Queremos en la mesa cumplir con los tiempos que nos han señalado. Quiero agradecer al doctor Uri Torruco su exposición, su brillante exposición, al doctor Jorge Sánchez Mejorada, y a todos ustedes que han estado en este foro, que esperamos haya dejado pues un mensaje claro respecto hacia dónde debiéramos movernos todavía en este tema de la pandemia, que habrá mucho que decir y mucho que escribir. Creo que hay algunos presentes para nuestros invitados, entonces si les podemos brindar un aplauso y agradecerles la